Bueno, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están, estimados estudiantes? Ahora sí necesito que hablen porque ayer me reemplazaron de urgencia, tenía otra actividad que se cruzaba. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, alguien responda. A ver, aquí veo a... Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Xiomara? Muy bien. También veo a Jenny. Buenas tardes, profesor. Gracias, ¿no? Veo a Daniel, Clarisa. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas A ver, tardes. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Buenas Connie? tardes, profesor. Hola, Jenny, ¿no? Bueno, a ver, díganme, ayer, ¿hasta dónde avanzaron? ¿Qué hizo el profesor o profesora que me reemplazó en la hora de ayer? Antropología filosófica. Todo. Ahí hizo todo lo que es antropología filosófica. Ya, perfecto, muy bien. Igual vamos a entrar con un repaso, ¿no? Breve. Y vamos a hacer axiología, pues, ¿no? Hoy día y después ya nuestra, Profesor, buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, vamos a compartir. Ahí está, ¿no? Entonces, el tema pues era dos, ¿no? Se había combinado dos temas no muy vinculados, aunque toda la filosofía está vinculada, pero digamos, no tan vinculados como el de la semana pasada, que sí era teoría del conocimiento y epistemología. En este caso es antropología filosófica y axiología y la teoría de los valores, ¿no? Entonces, la antropología filosófica, ya la han revisado, es una disciplina de la filosofía muy interesante porque es una reflexión filosófica, lógicamente, acerca de el propio hombre, ¿no? O sea, el hombre, el ser humano, hombre como ser humano, siempre aclarando, ¿no? Reflexiona sobre sí mismo, ¿no? Esa disciplina que se encarga del estudio del hombre, o sea, de sí mismo. Sobre todo de dos cosas, de su origen, también llamado naturaleza, esencia, o sea, su procedencia tanto como lo que lo identifica como ser humano, ¿no? Cuáles son sus características que lo hacen ser humano. ¿Por qué decimos este es un ser humano y no, ¿no? O sea, cuál es su origen, cuál es su identidad, ¿no? Naturaleza, esencia, pero también y sobre todo el sentido de su existencia, el sentido de su vida, ¿no? Si es que la tiene, ¿no es cierto? Hay filosofías que dicen que no hay sentido en la vida. Entonces, esas cosas son principalmente las que reflexiona la antropología filosófica, ¿no? Entonces se enfrenta ante estas preguntas: ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿No? Entonces, el primer problema sobre la naturaleza humana, por ejemplo, déjenme ver un segundito, ya. Por ejemplo, Aristóteles pues va a decir que el hombre es un ser o es un ser racional y social, ¿no? Aristóteles va a decir que es un zoon politikon. Voy a ponerlo aquí en el chat, ¿no? Ya, buenas tardes con todos, ahí los que han escrito. Decía, Aristóteles va a decir que el hombre es un zoon politikon, ¿no? Ya, ¿qué significa eso exactamente? ¿No? Es todo un problema la traducción, siempre les he insistido sobre eso, ¿no? Las traducciones tienden a simplificar para que operativamente, pues, nosotros los comprendamos, ¿no? Entonces acá dice, el hombre es un animal racional y social. O sea, primero, el zoon, ¿no? De ahí viene zoológico, viene zoo, que son animales, ¿no? Exactamente no es solamente animal, pues, ¿no? El zoon no solamente significa animal, en este caso lo están comprendiendo como animal, ¿no? Pero el zoon es una entidad, ¿no? Un ser que existe. Eso es un zoon, ¿no? En este caso, como le digo, lo han traducido como animal, ¿no? Y politicón significa que habita en la polis. Ya que fácil, pues, ¿no? Pero la polis es muy compleja.
el que habita la polis es un político y solamente los que se dedican al trabajo intelectual. Por eso, sea político o filosófico, ¿no? O sea, los esclavos no, los extranjeros no, los bárbaros no, ¿no es cierto? Ellos no son, son no politicón, ¿no? No son políticos, no viven en la polis, no habitan en la polis y no tienen las costumbres de las polis, ¿no? Pero por eso entonces el que habita en la polis para Aristóteles es un ser racional porque utiliza la razón, los argumentos y el lenguaje para entenderse en la polis, la política, ¿no? Y además es social. Social y político en la antigüedad está implicado, no hay separación, ¿no? Entonces, para Aristóteles, por eso el hombre es un animal racional y social, digamos, un animal político, un animal racionalmente político, ¿no? Sería incluso un eufemismo, ¿no? Por decirlo. Pero de eso se trata, ¿no? Ahora, el hombre tiene almas, ayer habrán escuchado, ¿no? Tipos de almas, o sea, tipos de razón, alma o razón, ¿no? Entonces, todos los seres lo tienen, el alma vegetativa de las plantas, esa es su distinción específica, eh, el alma, ¿cuál es el alma de los animales? Ahorita se me ha ido. A ver, ¿quién se acuerda de ayer? Seguramente les han dicho. ¿Nadie se acuerda? A ver, vamos a acordarnos. Esperen un momento. Bueno, ahorita voy a recordarlo, ¿no? Entonces, el alma vegetativa es de las plantas, el alma sensitiva es de los, ¿no? De los animales, y el alma racional, ¿no? O sea, la capacidad racional es la distinción específica que el hombre tiene, la esencia, su esencia, que lo distingue del resto de entidades o animales, ¿no? Para Marx también, como señalamos ahí, el ser del hombre, o sea, ¿qué lo hace ser humano? Es el conjunto de sus relaciones sociales productivas, o sea, el trabajo en simple, ¿no? Las relaciones de trabajo productivas, por lo tanto, son las que hacen al hombre tal. Antes del trabajo, de las relaciones sociales de producción, no existe más que el homínido, ¿no? Pero no un hombre. Entonces, la conciencia, su conciencia surge dentro de los parámetros del ámbito de esas relaciones sociales de producción, ¿no? De trabajo. Y tenemos dos últimos en el repaso, ¿no? Cassirer y Scheller, ¿no? Ernest Cassirer es el simbolista, ¿no? Para él el hombre es un animal simbólico, es decir, no existe otro. Profesor, su micrófono está apagado. Oye, veras, ¿desde qué momento se volvió a apagar? Cuando empezó a hablar sobre el simbolismo de... Ya, perdón. Ya, ok. Me avisan al toque. No sé por qué ha pasado eso. Ya. Entonces decía, Scheller es el simbolista por excelencia, es decir, el hombre es un animal simbólico, se comunica, se interrelaciona, no a través del trabajo, no a través de una capacidad como el alma, sino a través de la creación de símbolos, ¿no? Principalmente el lingüístico, el lenguaje. También mitos, creencias en general, la religión, hasta la propia ciencia y el arte son símbolos de, pero no solamente son medios para Cassirer, ¿no? O sea,
Los símbolos no son solamente instrumentos o medios para comunicarse y relacionarse con los demás hombres, sino que es la propia existencia del hombre de esa manera, ¿no? Si no hay esa manera de ser, no existe el ser humano. Su razonamiento es más profundo, ¿no? Mientras que Max Scheler habla que el hombre es el único que puede limitar sus sentidos, ¿no? Es el único que puede reprimir los sentidos, controlarlos, ¿no? Y por eso es un ser espiritual. Los demás entes de la naturaleza no pueden. Las plantas, los animales no pueden. Las cosas no pueden. En cambio, el ser humano con conciencia y libertad se abstiene, ¿no es cierto?, de lo que los sentidos le informan, lo que los sentidos le producen. Prima el espíritu, prima la conciencia. Por eso tiene autonomía existencial, no depende de la naturaleza, o sea, no es que no dependa porque no consume, sí, claro, pero no depende de inmediatamente de la naturaleza. Como el animalito tiene hambre, tiene que comer como sea. El animalito tiene sueño, tiene que dormir como sea, ¿cierto? Ya, entonces, en cambio el ser humano no, racionaliza eso, ¿no? Por eso tiene autonomía o libertad sobre la naturaleza. Puede objetivar o representarse el mundo. El mundo no es solamente como vino y lo conoce, sino también genera, transforma de acuerdo a sus objetivos, ¿no? Y por lo tanto, claro, tiene una autoconciencia que le hace que se impida el consumo, por ejemplo, de alimentos, sino racionalizarlos para que permanezcan en el tiempo, para que duren en el tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es por este lado, ¿no? Y aquí entramos a la axiología. A ver. Axiología, ¿no? A ver, axiología proviene, como siempre, una definición primero etimológica de dos palabras o términos que provienen del griego antiguo, o vocablos, como se señala aquí, ¿no? El axios, que es valor, y el logos, en este caso, como teoría, ¿no? Ya hemos dicho varias veces, el logos significa varias cosas, en este caso teoría. Pero aquí estamos hablando del valor como una apreciación, ¿no? Puede ser subjetiva o objetiva de algo. Entonces tú aprecias algo, ¿no? Tienes estima sobre algo. Ese tipo de valor, ¿no? Ahora, no solamente la acción valorativa, sino también los valores que se constituyen a partir de esos actos valorativos, ¿no? Que van a resultar también como guías y principios, así como los éticos, como la ética, los principios éticos, ¿no? Para la vida colectiva, personal y colectiva. Es la disciplina filosófica dedicada al estudio del valor en el sentido que acabamos de señalar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá este personaje Mafalda, ¿no? Se hace muchas preguntas. En primer lugar, ¿qué cosa es el valor? Para ya no entenderlo solamente desde su etimología, sino desde una definición más sofisticada, ¿no? ¿Qué cosa es el valor? ¿O en qué consiste el valor en todo caso, ¿no? Es la apreciación o el rechazo de un objeto. Vamos a decir objeto, ¿no? Para cualquier cosa, ¿no? Que exista. Apreciación o rechazo, ¿no? Es el valor. Ahora, el valor solamente es humano, surgen más preguntas, ¿no? El ser humano nomás puede valorar, o también lo hacen los animales, por ejemplo. De una pregunta y su respuesta, o tentativa de respuesta, surgen muchas otras preguntas filosóficas, ¿no? ¿Tienen las cosas valor porque las deseamos? O al revés, deseamos las cosas porque tienen valor. Como vamos a ver ahora, ¿no? Estas son las dos grandes perspectivas teóricas de la teoría del valor, de la axiología. La primera, la que señala, ¿no?, que el valor probable, el valor está en el sujeto, porque, o sea, las cosas tienen valor porque las deseamos, entonces la valoración, el acto valorativo está en el sujeto y no en el objeto. Yo deseo un celular, no sé, pues, a ver, no sé cuál es el de mayor gama, ¿no? La alta gama, el último, ¿no? Entonces ya, deseo un celular
el valor de ese celular, ojo, no estamos hablando del precio, ¿no? Del costo, no, estamos hablando de su valor, o sea, de la apreciación que se tiene sobre eso, ¿no? Entonces, ¿el valor de ese celular está en el celular o está en mi deseo? ¿No? Yo le doy valor porque de repente mi hermano, mi hermana, no encuentra valor y dice, no, para mí es cualquiera. Esos telefonitos los cuales solamente antes se llamaba, los primeros celulares, ¿no? Que solamente servían pues para hablar, ¿no? A lo mucho mandar mensajes de texto. No era un teléfono inteligente, no era un smartphone, ¿no? Ok, entonces ahí, entonces, y en la otra dirá, no, el valor sí está en ese objeto. El objeto por sí mismo es deseable, tiene su valor. Ahora, que el otro no lo quiere, el problema es la otra persona que no percibe su valor, pero no es que no lo tenga, ¿no? Entonces ahí está, la primera es la perspectiva subjetivista del valor, la segunda objetivista. ¿Por qué subjetivista o objetivista? Porque el valor se encuentra en el sujeto o en el objeto, ¿no? Ahora, hay una intermedia del italiano Frondizi, acá no está, ¿no? Pero por si acaso les alcanzo el dato, ¿no? Del italiano Frondizi. ¿Qué dice Frondizi? Dice que el valor no está ni en el sujeto ni en el objeto, ¿no? Sino en la interrelación de ambas cosas, ¿no? Hay una relación subjetiva-objetiva que deviene en un valor. Ya, eso para que lo tomen en cuenta. Bueno, a ver, el valor. Ahora vamos a acercarnos a eso que decíamos, pues, una definición más clara, ¿no? Más operativa. El valor es aquello que hace estimable, apreciable, deseable, ¿no? O rechazables o repudiables, ¿no? A los objetos, los hechos, acciones, personas, ideas. Las cosas, vamos a decir, para no decir a cada rato todo esto, las cosas, ¿no? Las cosas pueden ser objetos concretos o abstracciones también, ¿no? Entonces las cosas. Es aquello que es estimable o rechazable a las cosas. Ese es el valor, ¿no? Ahora, tiene ciertas características el valor. Por ejemplo, estas tres, ¿no? Tiene polaridad, grado y jerarquía. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? En el primero, polaridad, que todo valor tiene su contrario. O sea, se valora por opuestos, por contradicciones. A mí me gusta el color blanco porque no me gusta el color negro, por ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo. A mí me gusta el arroz con sal porque no me gusta sin sal, ¿no? ¿Saben? Polaridad, lo contrario, ¿no? A mí me gusta el arte clásico porque es bello y no el arte contemporáneo porque es feo, ¿no? Eso es una subjetividad, es una valoración, ¿no es cierto? Pero vayamos a la polaridad, no decimos que tenemos razón en lo que estamos diciendo, son ejemplos, ¿no? La polaridad, ¿no? Entonces, todo valor siempre tiene su contrario. El bien y el mal, por ejemplo, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, lo solidario y lo individualista. O sea, quiere decir cuando tú actúas, claro, una acción valorativa de algún hecho, estás implícitamente, ¿no? Renunciando, rechazando, este, a la otra, ¿no? A la otra parte, ¿ya? Eso es polaridad, de polar, ¿no? El segundo es el grado, ¿no? El grado del valor. Entonces, el grado está vinculado a la intensidad, como vemos aquí, con la que se presenta el valor. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que, a ver, voy a inventar porque yo no sé, ¿ya? El Samsung Galaxy 11, ¿no? Es un buen equipo celular, pero el 13 es mejor. Intensidad, o sea, no he dicho que no esté bien el primero, ¿no? Está bien, pero el otro es mejor, ¿no? Y de que dices, te ofrecen la carta del menú. Hay arroz con pollo, arroz con pato, por ejemplo.
Yo quiero arroz con pato. Es más rico que el otro. De grados, ¿no? Un curso de Miss Universo. Ya. A mí me gusta la candidata, no sé, de Perú, ¿no? Más que la de México. Intensidad, grado, más, ¿no? No es que es lógico que hay una polaridad y una exclusión, pero además de eso, una gradualidad, ¿no? Una intensidad de unos más que otros. Y en tercer lugar, la jerarquía. ¿No? Ojo, tengan cuidado ahí, ¿eh? Entre el grado y la jerarquía a veces hay confusiones. En cambio, la jerarquía no es la intensidad, sino a la que se le da más importancia, ¿no? Hoy tengo que estudiar porque es más importante que ir a jugar fútbol en la tarde. ¿Me encuentro? Es jerarquía. Hay polaridad, por supuesto. Hay intensidad implícitamente, pero le estás priorizando a uno sobre otro, ¿no? Jerarquía. En el grado no, el grado está bien todo, pero hay unos más que te gustan que otros, te agradan más que otros. Entonces, la jerarquía dices, no, esto es preferible al otro, ¿no? Ya no es intensidad, es importancia, ¿no? Entonces, la jerarquía de los valores, ¿no? La libertad es más apreciable que la igualdad, por ejemplo, dirá un liberal. Un socialista dirá, la igualdad es superior a la libertad, ¿no? O sea, al revés, los valores democráticos, sean unos liberales, otros socialistas, son inversos, ¿no? Inversos. Pero no quiere decir que no sean importantes todos, sino que uno es más importante que el otro, ¿cierto? Está por encima del otro, ¿ok? Muy bien. Entonces esos son los tres elementos. Ahora pasamos a estas escuelas que les había dicho acerca del valor, ¿no? Está el subjetivismo y el objetivismo. Por acá está, ¿eh? El objetivismo, ¿no? Son dos. En el subjetivismo, los valores son creaciones de la mente humana, ¿no? Están en el nivel más subjetivo del ser humano. Entonces, uno, el que reconoce, ¿no?, que, por ejemplo, es más agradable vivir en el campo que en la ciudad. Que no tener vecinos que tener vecinos, como en esta casita que está solita ahí, ¿no? Está solita, ¿no? Y entonces las cosas adquieren valor, ¿no? Cuando las deseamos, no es que tengan. Yo deseo tener una casa, ¿no? ¿Por qué? Porque he formado mi familia, mi casa propia. Cuando era soltero no deseaba. O sea, los departamentos que vendían por ahí no tenían valor. Ahora sí. Deseo un auto. Hablo para los chicos, ¿no? Antes salía con chicas que no les interesaba el auto. Ahora sí. Cuando ingrese a la universidad necesito carro para impresionar a las chicas, ¿no? Entonces, ahora sí se valora el auto, ya no como antes. Antes iba en combi nomás. No importaba. Entonces, las cosas son valiosas en nuestra subjetividad, en nuestras necesidades, en nuestros deseos. Igual podemos pasar a un ejemplo artístico, por ejemplo, como el de la música, ¿cierto? Entonces alguien dirá, bueno, la música, este, antigua es mejor o superior que la verdadera. Ahí también estamos hablando, ¿no? De cómo se llama, de jerarquía, ¿no? Ya, muy bien. Pero, ¿por qué, no? Entonces empieza a decir, ¿no? Bueno, es más compleja la armonía, los tonos, ¿no? La composición misma, la letra que se le agregaba a las canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora el ritmo es invariante, constante, ¿no? Pocas notas musicales, y la letra es también pequeña,
y se repite toda la canción. Ah, bueno, pero esos parámetros que tú has puesto también son muy subjetivos, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, ¿no? Y la otra escuelita, la otra perspectiva, es la del objetivismo, ¿no? Objetivismo. Es lo contrario, pues, ¿no? Los valores están en las cosas. Por ejemplo, el oro, el diamante, ¿no? Siempre ha sido valorado por las personas, por seres humanos. Lo que quiere decir que el oro tiene un valor en sí mismo, el dinero. No es que le demos, es una necesidad deseada por todos. Entonces, en las cosas está en valor. El cuadro de la Gioconda, la Mona Lisa, no tiene un valor solamente económico, tiene un valor en sí mismo. Es un valor artístico de la humanidad. El cuadro, no quien lo aprecia. Yo lo miro y miro una mujer fea. ¿No? No, tú no sabes, pues, ¿no? No descubres. En el objetivismo los valores hay que descubrirlos, porque están ahí, sino que no nos damos cuenta, según la teoría objetivista del valor. ¿Cierto? En el cambio de la subjetividad, en subjetivismo, tú creas el valor. En el objetivismo descubres el valor, ¿no? Entonces, estos valores eh, tienen la característica de ser absolutos y objetivos. Es decir, absolutos son totales, ¿no? Y objetivos. Así la subjetividad diga, otra subjetividad diga que no es algo bello o bueno, tú sabes que los valores están más allá de lo que crea o no crea una persona, desde el punto de vista objetivista. Por eso son objetivos, ¿no? Y totales. No importa el tiempo y el espacio. Siempre una obra de arte determinada, como hemos puesto la Gioconda, el Moisés, la Pía Sixtina, va a tener su valor, el oro, ¿no? El diamante, etcétera, va a tener su valor, pasen los tiempos que pasen, que se vayan sucediendo, ¿no? Entonces el valor está en las mismas cosas. Esa casa que antes quería, bueno, por otros motivos, ahora acá miren, se chamuscó, se derrumbó, se quemó probablemente. Bueno, igual sigue teniendo valor, porque es la casa que heredé de mis abuelos. Esa casa tiene valor porque es reconocido por toda la comunidad, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Es en sí misma, ¿no? Entonces, ahí hay es problemático, ¿no? Decir cuando algo tiene un valor objetivo o subjetivo. Bueno, esas son las posiciones, ¿no? Que existen respecto a el valor. Muy bien, a ver, hay consultas. Acá me habían puesto, ¿no? A ver si entiendo. Alguien tomó captura al mapa conceptual de los valores. Ya, a ver, si no lo has hecho, acá está, ¿no? Acá está. Polaridad, grado, intensidad. ¿Ya? Estuvo ahí un buen rato, ¿no? Ya, ahí está. ¿Ok? Por si acaso. Gracias, profesor. Muy bien, muy bien. Gracias ahí a Norca también, ¿no? Que lo compartió. Perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Hay alguna consulta? Es una cosa breve, ¿no? Informativa, ¿no? No hay mayores. Bueno, si hubiera una consulta, van preparándola, levantan la mano para darles el pase, ¿sí? O le escriben. Y si no, vamos a ir a trabajar las preguntas y la lectura. Entonces vamos a dar, a ver, son 12:41. 42 ya, ¿no? Bueno, 52. 52. Hasta 12:55. Trabajen en separado, ¿no?
¿Ok? Sobrado van a tener. Y luego ya en los minutos que restan lo vamos resolviendo. ¿Ok? Entonces, a ver, hasta 12:56. Tiene unos 12 minutos, 13 minutos por ahí. ¿Ya? Volvemos en unos minutos entonces. Adelante a trabajar, por favor, ¿ya? Para que participen. Profesor, la lectura complementaria no. De frente a las preguntas. No, todas, porque así les va a alcanzar el tiempo. Sí. Bueno, Ahí, primero las preguntas más sencillas, pues, y al final ya hacen la lectura, ¿ya?
De veras, María Gracia. Pero a ver, ya con el tiempo que nos queda, bueno, quedará para la siguiente, ¿ya? Pero me haces recordar, María Gracia, ni bien entremos el martes próximo a clase, ahí me hace recordar, ¿ya? Hoy día resolvemos mejor la de acá y el martes esa de allá, ¿ya? Porque ahorita justo vamos a tener el tiempo exacto para ello, ¿ok? Por favor, te pido eso, Está María bien, Gracia, profesor. que sea mi memoria ese día, ¿ya? Muy bien, a ver, ya queda un minutito. Listo, a ver, venció el tiempo. Vamos a trabajar. Muy bien. A ver, vamos a empezar con la lectura, ¿ya? A ver, dice así la lectura complementaria. Schopenhauer es un filósofo bastante complicado y muy trágico, ¿ya? Se podría ubicar en la filosofía contemporánea, ¿no? Tenía un carácter que lo hacía intratable, ya desde ahí nomás, ¿no? Discutía con casi todo el mundo y por tanto apenas tenía amigos. Era un filósofo, ¿no es cierto? Pero esto no le preocupó especialmente. Es más, veía en la escasez de amigos un signo de superioridad. Decía, ¿no? Nada hay que delate menos conocimiento de los asuntos humanos, llegó a escribir, que arguir como prueba del mérito y la valía de un ser humano el que tenga muchos amigos. Como si los hombres entregasen su amistad en función del mérito y la valía, como si no se comportasen igual que los perros, los cuales aman al que los acaricia o les da mendrugos, y ya no se preocupa de nada más. Tendrá más amigos el que mejor sepa acariciar, aunque se trate de la fiera más abominable. Qué terrible concepto de la amistad, justamente pasado, ¿no? El día de la amistad y del amor. Schopenhauer fue un misántropo. Misántropo, saben, ¿no? Es alguien insociable, ¿no? Egoísta, incorregible durante toda su vida. Con la edad se convirtió en un viejo gruñón y cascarrabias, que se entendía mejor con su perro, Boots, que con los miembros de su propia especie. Lo trataba con más deferencia que a muchas personas y no era raro encontrarlo hablándole al perro como si éste pudiera entenderle. Claro que a veces también se enfadaba con él. Entonces lo increpaba con uno de los insultos que Schopenhauer imaginaba más humillantes. Humano, decía. O sea, al perro cuando lo quería insultar le decía humano. A ver, vamos a ver. A ver. Dice así. Se infiere del texto que Schopenhauer tenía. A ver, vamos a ver si alguno de ustedes, cuál será la Yo, respuesta de la yo lectura. marqué la B, profesor. ¿Cómo? Yo marqué la B. ¿Sobre la E? La B. La B. A ver, marquen en el chat. Dice la B, dice Daniel. A ver, ¿alguien más? La B. Muy bien, marquen. No, ¿La E? no. La E. Ya, vamos a ver. Un encono muy particular a sus perro Boots, no se trata de eso, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo para usar el insulto que utilizaba para los, ¿no? Una concepción antropológica poco halagadora, así es, ¿no es cierto? Tenía un concepto poco halagador, poco entusiasta del ser humano, ¿no? Una ingente cantidad de muy buenos amigos es lo que rechaza más bien. Un enfoque antropológico sumamente edificante, no más bien deconstruyente, ¿no? No es edificante, sino lo contrario, que construyente.
una perspectiva antropológica bastante neutral, no es neutral. Tiene su posición contra el ser humano, ¿no? Schopenhauer. Entonces la respuesta es la B, efectivamente. ¿Ok? A ver, entonces veamos rápidamente la número 1. ¿Cuál será la número 1? A ver qué dicen. Aprovechemos los minutitos que nos quedan. La B nos dice María Gracia. Escriban, por favor, escriban, porque no se puede. Escribe Tony, por favor. Escribe el chat. La B y la A. Hay dos respuestas. Y la E. Vamos a ver. Dice así. Marcelo es un hombre que está en busca de pareja estable. Él ha conocido a Andrea, una mujer muy hermosa, pero cuya conducta es rechazable desde un punto de vista moral. O sea, es bella, pero su moral es, digamos, discutible. Marcelo debe decidir entre un valor estético, la belleza, y el otro de índole ética, su costumbre, su comportamiento. El ejemplo anterior ilustra qué cosa. La característica del valor denominada jerarquía. No está diciendo que lo ético esté continuado de lo estético, o lo ético de lo estético de lo ético. No está diciendo que sea más, ¿no es cierto? Está diciendo que hay uno por encima del otro, ¿no? Debe haber uno por encima del otro. Esa es jerarquía. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes han puesto aquí, a ver, E y B, ¿no? Como Rubí dice todo. E y B, ya. Un caso en el que se aprecia la polaridad no es polaridad, ¿no es cierto? Porque polaridad hubiera, claro, o sea, está implícita la polaridad, pero básicamente la polaridad hubiera sido entre bella y fea, ¿no? O conducta moral rechazable, conducta moral aceptable, ¿no? ¿Te das cuenta? Ese sería. Y la otra, la imposibilidad de elegir entre belleza y bondad, no, pues no. No es belleza y bondad, porque ser ético tampoco necesariamente es, ¿no? Lo bueno. Está hablando entre belleza e inconducta, ¿no? Eso. Muy bien. A ver, la 2. ¿Cuál será la número 2? C. ¿Qué más? C. A ver, veamos si es la C. ¿Ah? Rubén está muy enamorado de Carmen Luz, pues piensa que ella es sumamente hermosa. Rubén está convencido de que la belleza de Carmen Luz reside en ella misma y que cualquier persona que la viese tendría que reconocer su hermosura. Desde el punto de vista de la fundamentación del valor, podemos afirmar que ese es un objetivista, ¿no? Entonces la respuesta efectivamente es la C. Rubén asume la tesis objetivista en axiología, o sea, que la belleza está en Carmen Luz. No es que a él le parece que es bella, ¿no? Sino que ella es bella. Eso es lo que le parece. Y que todo el que la ve tiene que decirlo bien. Como hay la 3, ¿no? Hay una canción antigua, no sé si ustedes lo conocerán, de un tal Django, muy conocido. Si la vieras con mis ojos, ¿no? La verías con los ojos del amor. Bueno, a ver, D y E. A ver, veamos. Para celebrar el Día de los Enamorados, una pareja fue a ver una película de género de comedia. Al final de la misma, la pareja sostuvo una controversia estética, o sea, de apreciación, ¿no? Ella sostiene que la película fue divertida, mientras que él afirma que estuvo aburrida. Del ejemplo señalado podemos inferir que de la polaridad es la característica que quiere destacar. Aquí sí es la polaridad, pues, ¿no es cierto? Porque uno dice que es entretenida y el otro es opuesto, que es aburrida. La jerarquía no está aquí, ¿no? Diría, es más divertida, diría él, y ella diría, es divertida, pero no tanto, ¿no? O más aburrida, ¿no? O perdón, esa no es la jerarquía, esa es la intensidad, ¿no? La intensidad. En la jerarquía diría, la película es divertida y la otra no es divertida, ¿no? Hay ahí algunos problemas porque nos podemos confundir en el sentido de que todas están implicadas, como habíamos dicho. O sea, toda jerarquía implica polaridad, ¿no es cierto? Toda graduación implica polaridad, pero en este caso no están escogiendo
¿no? Ahí recuerden, no están escogiendo cuál es lo que deben definir, como si en el caso de que sea bella o digamos de reputación mala, ¿no? No, acá solo están comentando aburrida, entretenida, polaridad, ¿no? 4. El arte, vamos a hacerlo rápido, ¿eh? El arte como producto humano y específicamente la música implica un complejo sistema simbólico para cuya representación por escrito se requiere del pentagrama y de todo un conjunto de símbolos que representan duraciones y tonalidades, entre otras características. Más o menos lo que les había dicho yo, ¿no? Lo expuesto anteriormente es compatible con la concepción antropológica de Cassirer. Está hablando que la música es un sistema simbólico, ¿no? ¿Quién habla de lo simbólico? Cassirer, ¿no? Marx, sistema productivo; Scheler, espiritualidad; Aristóteles, racionalidad, ¿no? Número 5, la propiedad, vamos acabando, ¿ya? Sobre los medios de producción en la Edad Media determinaba la condición de un individuo como siervo o como señor feudal. O sea, quien tenía la propiedad de la tierra era señor feudal y quien no tenía la propiedad de la tierra era siervo, ¿no? Del mismo modo, en otras etapas de la historia, como en la era moderna, la propiedad sobre los medios de producción permitía distinguir entre burgueses y proletarios, ¿no? Quienes tienen la fábrica y quienes no. Esto es consistente con la tesis marxista en antropología filosófica que afirma las relaciones sociales de producción determinan la naturaleza humana. Está sencillo, ¿no? Era marxista, de hecho. Y finalmente, las 6, antes que se vayan, un individuo tiene la posibilidad de construir su destino a discreción. Por ejemplo, un estudiante preuniversitario puede cambiar de carrera si así lo desea. También puede cambiar de universidad a la que postula o inclusive puede preferir otro tipo de formación como la educación superior técnica o artística. Este abanico de posibilidades es congruente ¿con qué? Con la autonomía existencial propuesta por Max Scheler, ¿no? O sea, su voluntad, su discernimiento no está condicionado por las fuerzas de la naturaleza. Muy bien, ¿ok? Perfecto. Entonces vamos ahí para que le den su pantallazo. Ok. A ver, ojalá que salga todo para copiar acá. Aquí. Listo. ¿Ya? Muy bien, nuevamente para que le den su último pantallazo por si acaso. 1, 2, 3. Muy bien. Entonces la próxima clase me hace recordar para empezar con el solucionario anterior. ¿Ya? Listo, ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Que tengan bonita tarde. Buenas tardes, Xiomara, María Gracia, Daniel, Freddy, Eli. ¿Se me escucha? Buenas tardes, profesor. Sí se lo escucho. Pues voy a empezar a compartir la pantalla. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Ahora dígame si se ve la pantalla, por favor. ¿Sí se ve? No, muy bien. Vamos a empezar con los contenidos de la semana 6. Ya. La semana 6 tiene como título Cinética y Equilibrio Químico y además vamos a revisar los conceptos de electroquímica. Hasta ahora hemos trabajado nosotros con la parte, entre comillas, visible o macroscópica de la química. Hemos trabajado con gases que fácilmente se comprimen, con soluciones molares y normales que pueden ser neutralizadas, diluidas, mezcladas, estructura atómica de átomos que se pueden palpar, entre comillas, en la tabla periódica, reacciones químicas, etc. Pero ahora vamos a abordar una parte, entre comillas, interna de la química. Y esto tiene que ver con el desarrollo de las reacciones químicas con con una, entre comillas, visión de cómo es que la materia va a transformarse. Sabemos que se transforma, lo que no sabemos todavía es cómo se transforma, ¿sí? Entonces, dentro de ello, aparece el término cinética química.
Por cinética en física, ¿no? Por el concepto del término cinética, pues sabemos que es o está referida a la velocidad, ¿no? Y entonces, la cinética química estudia la velocidad o rapidez con la que ocurre una reacción química. Sabemos que hay reacciones rápidas, sabemos que hay reacciones lentas, ¿no? Uno. Luego, ¿cómo hacer que esa reacción sea más rápida o más lenta? A eso se llaman factores, ¿no? ¿Ya? Dentro de la concepción que nosotros tenemos de reacciones, pues sabemos que los reactantes se van a agotar y los productos van a aparecer, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es parte del estudio de la cinética química, ¿sí? Ahora, la rapidez, también llamada velocidad, se define como la cantidad de reactante que se convierte en producto, ¿ya? Ahí está, la velocidad del reactante es igual a la variación de la concentración del reactante sobre la variación de tiempo. Pero si la velocidad se midiera en función al producto, que saca, acá sería producto, sería variación de la concentración del producto sobre la variación del tiempo, ¿no? Acá aparece algo particular, el signo. El signo menos, como ustedes saben, es debido a que el reactante desaparece. Y el signo más es porque el producto aparece, ¿no? Es un convencionalismo, ¿sí? Entonces, pero diferencia es una resta. La resta de la concentración inicial menos la concentración final en la unidad de tiempo. O sea, también se va a tomar un tiempo inicial, también se va a tomar un tiempo final. Lo mismo, cualquiera sea la forma de velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad de reacción es la variación, que es triángulo, de la concentración de A sobre la variación del tiempo. Y el signo va a depender si es que es reactante o es producto. Ahora, la unidad de velocidad, ¿listo? La unidad siempre va a ser molar por segundo. ¿Por qué? Porque molaridad es concentración. Y la molaridad es moles por litro por segundo. Y es exactamente lo que aparece acá, ¿eh? ¿Ya? Mol por litro por segundo. Esas van a ser siempre las unidades. ¿Sí? Continuamos, ¿no? Nosotros los seres humanos siempre estamos buscando que sacar provecho a las cosas, ¿no? No solamente aprender, sino sacarle provecho, ¿no? Ese egoísmo que tiene la etnia humana, ¿no? Y que ha sido, entre comillas, alabada y condenada por un montón de gente, ¿no? ¿Sí? Listo. Para saber o para más o menos intentar entender cómo es que ocurre una reacción química, pues tenemos una teoría, una explicación, en otras palabras, muy sencilla, ¿no? ¿Cuál es? La teoría de colisiones. La teoría de colisiones dice que dos reactantes, por ejemplo, N2O más NO, se van a combinar para formar N2 más NO2, ¿no? O sea, en castellano, ¿qué estoy hablando? Esto de acá, estoy leyendo esto. Estos dos reactantes van a formar estos dos productos, ¿sí? Y entonces, la reacción tiene que darse ya de una manera eficaz. Y para que sea eficaz, la orientación tiene que ser adecuada, ¿no? Y la energía, la llamada energía suficiente para romper enlaces, ¿ya? Bien, entonces, la teoría de colisiones me dice que los reactantes A y B deben de chocar con la orientación adecuada y teniendo la suficiente energía para obtener a los productos. Pero existe una teoría mucho más lograda, mucho más sofisticada, llamada teoría del complejo activado. Como lo dice su nombre, complejo activado.
La palabra activado significa que tiene mayor energía, por si acaso, ¿ya? O sea, el complejo de mayor energía. ¿Sí? Esto dice que los reactantes, que inicialmente se ubican acá, con su contenido energético, A y B son los reactantes, van poco a poco a acumular cada vez más energía y más y más y más y más, hasta poder vencer esta barrera. Este es un obstáculo. Ese obstáculo que tienen que vencer se llama energía de activación. Mientras no venzan esta barrera, no va a haber productos. El momento en que el momento en que vencen, se va a llegar al llamado complejo activado. Y a partir de él, sí ya se desencadenan los productos. ¿Sí? Entonces, esta teoría dice, ¿no?, que los reactantes deben acumular suficiente energía para poder vencer la barrera que les impide ser productos, ¿no? Ahora, todo esto va en base a energía, ¿no? La energía de los reactantes está acá, la energía de los productos está acá, ¿no? Entonces aparece una expresión: energía de productos menos energía de reactantes es igual a la energía de reacción. Matemáticamente es calculable. Yo puedo calcular la cantidad de energía. ¿Bien? Ahora, existen dos modelos, ¿ya? El primer modelo, como ustedes pueden ver, ¿no?, es de un proceso llamado exotérmico, ¿ya? Exotérmico significa que libera energía, normalmente bajo la forma de calor. Libera energía. Pero también existe un proceso endotérmico. En el proceso endotérmico se da lo contrario, ¿no? No libera, absorbe energía. Entonces, ¿cómo es que yo hoy? No, estoy al revés, ¿no? Me han puesto al revés la gráfica y mecánicamente he escrito. Ya, disculpen. El primer proceso de tipo endotérmico, ¿ya? Porque la energía inicial de los reactantes es menor que la energía de los productos. En un proceso exotérmico, ¿ya? Este de acá sí es el proceso exotérmico. Pueden ver ustedes que la energía de los reactantes está por encima de la energía de los productos. Para que de reactantes llegue a productos, tiene que ser eliminada la energía, ¿ya? ¿Sí? Ahora, un convencionalismo, ¿no?, para esta parte es colocar delta de H, ¿ya? Delta de H viene a significar calor de reacción. Cuando el calor de reacción es menor que cero, entonces nosotros tenemos ahí una reacción exotérmica. Cuando el calor de reacción es mayor que cero, tenemos una reacción endotérmica. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? En exotermo, ¿cómo se representaría? Porque si en endotermo es E igual el calor, el Ya, a otro ver, es menos. voy a borrar todo el garabato que he hecho, ¿ya? Para presentar inicialmente solo dos gráficos, ¿ya? Ya. Mira los dos gráficos, ¿sí? El de la izquierda es un proceso endotérmico. ¿Por qué? Porque la energía de los productos es menor que la energía de los reactantes es menor que la energía de productos. El que está a su derecha es un proceso exotérmico. Disculpen, porque la energía de los reactantes es mayor que la energía de los productos. Solamente déjate llevar por la matemática. ¿Listo? Ya. Ahora, delta de H es calor de reacción. En ambos se aplica delta de H. Igual, ¿no? Este tiene que ser mayor que cero. Y este tiene que ser menor que cero. ¿Por qué? Porque en una reacción exotérmica se libera calor, ¿ya? Y en una reacción endotérmica se gana calor, se absorbe, ¿ya?
En otras palabras, a una reacción endotérmica, tú tienes que calentarle, ¿ya? Para que llegue. A una reacción exotérmica, tú tienes que enfriar. No sé si me habré dejado entender. Hay dos gráficos. A ver, voy a poner al centro. Este gráfico que sale así es endotérmico. Y este otro gráfico que sale así es exotérmico, ¿ya? Sí, se entiende, profesor. Ya, gracias. Entonces voy a continuar, ¿ya? Porque luego, si yo escribo, luego se superponen las letras, ya. Lo último que está ahí es calor de reacción, ¿no? Delta HRX, dice. Calor de reacción. El calor de reacción siempre va a ser productos menos reactantes, ¿ya? Siempre va a ser esa diferencia. Y estamos en verano, estamos que nos ancochamos en las casas, ¿no? Ya, sudando, tomando agua, lavándose la cara, bañándose, etcétera, etcétera, etcétera. Eso de ahí se aplica y es consecuencia exactamente de nuestra propia naturaleza. Y algunos están aburridos, sofocados, con bochorno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso en ciencias se llama factores que alteran la velocidad de una reacción, ¿ya? Y de los factores, los más conocidos son el factor temperatura, el grado de división, la concentración y la presencia de catalizadores, ¿ya? ¿Cómo es que la temperatura altera, no? Pues si nosotros tenemos en cuenta la teoría de colisiones, los reactantes tienen que colisionar. Si los reactantes se mueven lentamente, la posibilidad de colisión va a ser menor, ¿no? Pero si los reactantes se mueven rápidamente, la probabilidad de colisión va a ser mayor. La temperatura lo que hace es aumentar el movimiento de las moléculas. Por lo tanto, si tú aumentas la temperatura, entonces aumentas la velocidad de reacción. ¿Qué hay respecto a grados de división? ¿Ya? El grado de división tiene que ver con el área que choca, con el área de superficie. Un ratito, por favor. ¿Sí? Nuevamente, teoría de colisiones. Para que haya una reacción química, ambos reactantes deben de chocar, ¿no? Si el área es muy restringida, entonces la velocidad va a estar en función al área. Pero si el área es inmensa, y como está en función al área, la velocidad de reacción también va a ser, entre comillas, inmensa, ¿ya? Esto más o menos refiere a lo siguiente, ¿no? Si tengo una partícula grande, como la que está acá al centro, y tengo varias partículas pequeñitas, y como la reacción tiene que ver con el área de contacto, entonces acá es menor la velocidad y acá es mayor la velocidad. Esto es a baja temperatura, menor, y esto es a alta temperatura, mayor, ¿ya? Concentración. La explicación es la misma. Nuevamente nos vamos a teoría de colisiones, ¿no? Cuando la concentración es menor, la probabilidad de choque es menor. Cuando la concentración es mayor, la probabilidad de choque es mayor. ¿Correcto? Así de sencillo. Por lo tanto, la conclusión es que a mayor concentración, mayor velocidad de reacción. Finalmente hablamos de catalizador, ¿no? ¿Qué es un catalizador? Catalizador es una sustancia cuya presencia aumenta la velocidad. ¿Ya? Solamente su presencia. Se dice que participa en la reacción química, pero su presencia es necesaria o es suficiente, depende, para aumentar la velocidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? Tengo dos gráficos, ¿ya? Gráfico de color celeste que tiene mayor altura, como pueden ver, y que indica es sin catalizador. ¿Qué significa eso? Que la dificultad es mayor. Imagínense, voy a proyectar acá, ¿ya? Y luego voy a proyectar acá. ¿Ven? Esta altura es mayor.
Entonces hay más dificultad de llegar arriba. Cuando se le agrega un catalizador, la altura es menor. Entonces es más fácil llegar a la parte de arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace un catalizador? La presencia de un catalizador, ¿ya?, aumenta la velocidad de reacción. ¿Correcto? De por sí, la palabra catalizador es para aquella sustancia que aumenta la velocidad de reacción. ¿No? Hasta ahí, a ver, ¿alguna duda, por favor? No, profesor. No, ya, muchísimas gracias. Le voy a continuar. Ahora, existe una palabra, ¿ya?, que es lo inverso de un catalizador. Esa palabra es inhibidor. O sea, ¿qué es un inhibidor? Un inhibidor es una sustancia que hace que la velocidad de reacción sea menor. Dicho de otra manera, la aumenta la energía de activación. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Sí? Ahora, hemos hablado de clasificación de reacciones. Hemos clasificado las reacciones: adición, combinación, doble desplazamiento, desplazamiento simple, etc. Ahora vamos a clasificar las reacciones de dos maneras: como reacción sencilla y como reacción compleja. Y esta clasificación es según su mecanismo. ¿Ya? Muy bien. En una reacción sencilla, ¿no?, es aquella que ocurre en una sola etapa, única. Entonces, acá eso es lo que se resalta, ¿no? Ocurre en una sola etapa, ¿ya? Si nosotros tenemos una reacción sencilla, por ejemplo acá, en la cual pongo lo que está acá al frente: 2 unidades de NO, 1 de oxígeno, 2 acá. Entonces, aparece una relación matemática a la cual nosotros llamamos ley de velocidad. ¿No? Por favor, esta es una ecuación, ¿ya? Velocidad de reacción es igual que K por la concentración de un reactante A elevado a un número n. Esto es concentración molar. Y esto de acá se llama orden de reacción. Entonces, entre comillas, cada cosa tiene un lugar. K es una constante. Y esto de acá no es más que una ecuación. Pero nosotros le llamamos ley D. La ley de velocidad de una reacción sencilla es exactamente lo mismo. ¿Ven? Velocidad de reacción, acá está acá, reactante, NO, y el que es su número de moles aparece como coeficiente. Oxígeno, y el 1, que también es el número de moles, termina como orden de reacción. ¿Sí? Entonces, para contestar preguntas donde aparece el término reacción sencilla o que ocurre en una sola etapa, yo debo de recordar que el coeficiente de reacción se convierte en el orden de reacción. El coeficiente estequiométrico se vuelve orden de reacción. Ahora, algunas veces se le pregunta a los alumnos: ¿cuál es el orden parcial del reactante NO? Y la respuesta es 2. ¿Cuál es el orden parcial del reactante oxígeno? La respuesta es 1. ¿Cuál es la suma u orden total? Y la respuesta es 3. ¿Ya? Bien. Ahora,
Eso es para reacción sencilla o reacción elemental. Ocurre en una sola etapa. Pero ¿qué hay de una reacción compleja? La reacción compleja, ¿no?, es aquella que se indica ocurre en 2 o más etapas. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. Hidrógeno más cloruro de yodo me da lo que aparece ahí. Esa es una primera etapa, llamada etapa lenta. Viene una segunda etapa llamada etapa rápida. ¿Ya? ¿Sí? Y entonces, esta reacción tiene 2 etapas. Una etapa 1, una etapa 2. Luego, zoom. Pero me fijo acá que esto de aquí, HI, aparece en la primera y HI ingresa en la segunda. Por lo tanto, debo de tarjarlo. A esto de acá, que aparece en una reacción previa, se llama intermediario de reacción. Intermediario de reacción química, ¿no? Al sumar, yo voy a tener, o me voy a dar cuenta que el intermediario no aparece, ¿no? Ahora, sin embargo, a nosotros nos piden la ley de velocidad. ¿Cómo encuentro la ley de velocidad? La ley de velocidad se refiere a la etapa de mayor energía. En este caso, a una reacción compleja, ¿ya?, se va a referir a la etapa lenta. ¿Sí? Miren acá, los valores que aparecen acá son exactamente los valores que aparecen acá. El coeficiente para el hidrógeno es 1, el coeficiente para el cloruro de yodo es 1, y ahí está. ¿Ya? Eso es la ley de velocidad. O sea, reacción sencilla ocurre en una etapa, compleja 2 o más etapas. En la reacción sencilla, la ley de velocidad son los mismos reactantes elevados a sus coeficientes estequiométricos. En una reacción compleja, la ley de velocidad corresponde a la ecuación que contiene la etapa lenta, la etapa de mayor energía. ¿Ya? Sí, dejamos rápidamente lo que corresponde a cinética. Para ingresar a equilibrio químico. ¿Sí? Equilibrio es un concepto de igualdad. ¿Ya? Para que haya el equilibrio, yo necesito, ante todo, colocar y tener reacciones reversibles, o sea, interconvertibles, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Listo? Tengo acá una ecuación química. Monóxido de carbono, gas, hidrógeno, gas, metano, agua. ¿No? Muy bien. Resulta que los 4 están metidos en este cilindro. Por eso se dice que están en equilibrio. Los 4. ¿Sí? Y al final, los 4 seguirán metidos en el equilibrio. ¿Listo? Ya, ¿qué ha pasado? Inicialmente el CO era 3 molar y el hidrógeno era 9 molar. Al final, o en el equilibrio, que es el otro término que se usa, de 3 molar se quedó en 2 molar. De 9 molar se quedó en 6 molar. Y aparece 1 de cada uno. ¿Listo? ¿Sí? No sé si habrá alguna pregunta ahí. En el equilibrio químico hay que entender lo siguiente. Los reactantes y los productos están
dentro de un mismo cilindro, dentro del mismo recipiente, coexistiendo. ¿Ya? En el equilibrio, que es lo que se considera el lado derecho, todo esto de acá, el sistema contiene todo eso. Al inicio, que es una cosa diferente, ¿no? Yo he hecho reactantes. Luego de un tiempo se va a lograr el equilibrio. Ahora, en el equilibrio químico, las concentraciones de CO, hidrógeno, metano y agua pueden cambiar. Sí, las cantidades pueden cambiar, pero las proporciones no. ¿Listo? Las proporciones no. ¿Ya? Bien. Bien. Dice acá condición de equilibrio. Primera condición, que el sistema sea cerrado. Segunda condición, que el sistema o la reacción sea reversible. Tercera condición, que la velocidad directa es igual que la velocidad inversa. Entonces, cuando eso ocurre, yo estoy en un equilibrio. Se reitera, en el equilibrio químico, reactantes y productos tienen que coexistir en una proporción que no va a cambiar. Para que el equilibrio químico cambie y la proporción cambie, el sistema tiene que abrirse. ¿Ya? El sistema tiene que abrirse. O tiene que ingresar nuevas cantidades de reactantes, nuevas cantidades de productos. Dice, en el equilibrio químico, la reacción directa, ¿no?, es igual que la reacción inversa. ¿Sí? Completamente, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, cuando esta condición se constata, se dice que el equilibrio químico es dinámico. ¿Ya? Bien, el ejemplo que yo uso es que ustedes imaginen la bebida llamada Inca Kola. Botella, cualquier botella de plástico, de vidrio, está completamente cerrada o sellada. ¿Sí? Cuando uno tiene una bebida gaseosa, el sistema está en equilibrio. ¿Ya? El sistema está en equilibrio. Significa que ahí la velocidad de reacción de izquierda a derecha es igual que la velocidad de reacción de derecha a izquierda. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, en el equilibrio químico, ¿listo?, esa proporción que les decía, esa proporción me va a dar desde el punto de vista matemático algo que llamamos nosotros constante de equilibrio. Miren en la parte de arriba lo que está en el recuadro y miren ahora la parte de abajo. Vean ustedes que en la parte de abajo están en la parte del numerador los productos C y D y en la parte del denominador los reactantes A y B. ¿Correcto? ¿Ya? Ese cociente se mantiene invariable, siempre y cuando el sistema permanezca cerrado, no haya ingreso o salida de productos. Pero a ninguno de nosotros, bueno, nosotros no, nosotros estamos recién aprendiendo, a ninguno de los industriales que tienen que ver con la producción de sustancias químicas le interesa de que su sistema sea estático. Todos los industriales, sin excepción, quieren tener mayor cantidad de producto para así tener mayor cantidad de dinero. Y no sé para qué quieren mayor cantidad de dinero, pero sí quieren mayor cantidad de dinero.
¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. Gracias. Muy bien, entonces K es la constante de equilibrio. Cuando está como KC, esta letra C significa concentración. Y si es concentración, nuevamente entramos a moles por litro. ¿Ya? Recuerden que es concentración molar, moles por litro. ¿Sí? Bien. Sin embargo, el equilibrio químico se puede dar en diferentes mezclas, en la naturaleza, dentro de nuestro cuerpo, etc. Acá se ha representado un equilibrio químico homogéneo. Gas A es gas, B es gas, C es gas y D es gas. Por lo tanto, hablamos de un equilibrio homogéneo. Los gases están dentro de un recipiente. Y dentro del recipiente yo puedo medir la presión. Porque el manómetro es un instrumento que mide la presión de un gas que está encerrado. ¿No? Muy bien. Y entonces, la misma secuencia. Los productos están en el numerador, acá están, y los reactantes están en el denominador. Solamente que ahora la P significa presión. ¿Ya? Los reactantes están en el denominador y los productos están en el numerador. ¿Sí? Entonces aparece ahora un Kp. Constante en función a la presión. Bien, Kc y Kp tienen una relación entre sí. Y la relación se demuestra y se constata en base a una fórmula que es la que está en la parte inferior. Kp, constante en función a la presión, es igual que Kc, ¿no? Multiplicado por RT elevado a la delta de N, ¿no? Recuerden, por favor, que delta es variación y N es número de moles. Significa moles de productos menos moles de reactantes. ¿Ya? Ahí está. T es la temperatura, ¿no? R es 0,082. Delta de N es la diferencia de los moles. ¿Bien? Un ratito. Vale. Muy bien, regreso ya, disculpen. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿me escuchan? Algo le está pasando a mi máquina, está con flojera, creo. Ahora sí. Sí, se escucha, profesor, pero está cargando su presentación. Gracias. No me pasaba esto desde hace varios meses atrás. Tipo de equilibrio, dice, ¿no? Como le decía, las mezclas son de diferente naturaleza, ¿correcto? ¿Ya? Y entonces, y esas mezclas pueden ser
homogéneas o pueden ser heterogéneas, ¿no? Según sea el tipo de mezclas, podemos hablar de equilibrio homogéneo o de equilibrio heterogéneo, ¿ya? El equilibrio homogéneo se da cuando todas las mezclas están en el mismo estado, en este caso gaseoso. Y entonces, el equilibrio heterogéneo tiene que tener un estado diferente al gaseoso. Acá está el sólido. Acá los gases sí. Resulta de que los sólidos y los líquidos no se pueden comprimir. ¿Correcto? Los sólidos y los líquidos no se pueden comprimir. Por lo tanto, a ellos se les reemplaza por el número 1, por la unidad. Esa es la razón por la cual no aparecen en la expresión de la constante de equilibrio, ¿no? Acá está K en función a la concentración, concentración de amoníaco al cuadrado, nitrógeno a la 1, hidrógeno al cubo. Perfecto. Constante en función a la presión. Presión al cuadrado de amoníaco, presión a la 1 de nitrógeno, presión al cubo de hidrógeno. ¿Listo? Pero cuando están en equilibrio heterogéneo, entonces los sólidos, ¿ya? Los líquidos no se representan. Porque acá podría colocar tranquilamente por 1 y no pasa nada. ¿Ya? Presión igual. ¿Listo? Ahora, es conveniente, muy conveniente para la parte de producción, repito, ¿ya? Es muy conveniente manejar estos conceptos, ¿ya? Poder manipular, poder maniobrar todo este tipo de cosas. Y entonces, hubo un químico de apellido Le Chatelier, ¿no?, que dedicó años de su trabajo al estudio, ¿no? Y bueno, pues, lo que se conoce de él, ¿no?, se conoce como su principio de Le Chatelier. Él habla de 3 tipos de factores que pueden modificar el equilibrio químico de un sistema. El factor concentración, el factor presión y el factor temperatura. El catalizador no, porque el catalizador no va a hacer en forma absoluta nada respecto al equilibrio, porque las velocidades de reacción directa e inversa en el equilibrio son iguales. Por más que le agregue catalizador, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? ¿Ya? Si se aumenta la concentración, ¿no?, el equilibrio se desplaza hacia donde se disminuye la concentración, ¿ya? Pero bien, este es un juego de palabras. Voy a pasar a los ejercicios de esta parte, ¿ya? Bien, tengo acá la pregunta número 1, por favor, a ver, dice, el dióxido de nitrógeno, NO2, es un contaminante del aire cuyas fuentes principales son el parque automotor y las emisiones industriales. A determinadas condiciones de presión y temperatura, dicho contaminante se descompone en una sola etapa. Dice una sola etapa, ¿no? Tengo acá el NO2, el calor genera NO y oxígeno. Dice, con respecto a la velocidad y los factores que disminuyen, que influyen en la velocidad, seleccione la alternativa correcta. Uno. La velocidad de reacción disminuye cuando la temperatura se incrementa. Esto es correcto. Y la respuesta no, es falso, ¿cierto?
La velocidad de reacción disminuye al agregar un catalizador. No va con la definición de catalizador, ¿cierto? El catalizador es aquel que aumenta la velocidad de reacción. La tercera, dada esta, su ley de velocidad se expresa como. Acá dice una sola etapa. Entonces me fijo NO2, acá falta el número 2 al cuadrado. Oxígeno, no es. ¿Por qué? Porque estos son productos. En la velocidad se expresa en este caso en función a los reactantes. Dice, corresponde a una reacción de tercer orden. Me pongo a ver acá, velocidad de reacción va a ser igual que K por NO2 elevado al cuadrado. No es de tercer orden, es de segundo orden. Dice, si K es 3 por 10 a la menos 1, NO2 0,2 y velocidad de reacción será el. Entonces, es cuestión de reemplazar. Acá es 3 por 10 a la menos 1 y acá es 2 por 10 a la menos 1 que se va a elevar al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? Esto sale 4 por 3, 12 molar. Eso es verdadero, ¿no? ¿Ya? Acá tengo yo 4 por, no, disculpen, 1, 12 por 10 a la menos 3, que es igual que decir 1,2 por 10 a la menos 2. Ahí está. ¿Listo? Ejercicio 2. En un laboratorio de química ambiental se está estudiando los mecanismos de las sustancias que producen cloro, ya que dicho halógeno es uno de los causantes de la destrucción de la capa de ozono. Uno de dichos estudios se encontró con el cloruro de nitrilo. Se descompone en dióxido de nitrógeno y cloro según el siguiente mecanismo. ¿Sí? Listo. Me fijo al lado derecho. ¿Qué dice acá? Etapa lenta. Y acá hay una etapa 1 y acá hay una etapa 2. Por lo tanto, esta es una reacción compleja. ¿Listo? Dice, al respecto, seleccione el valor de verdad. La ley de velocidad es, busco la etapa lenta. Busco lo que dice acá. Planteo, velocidad de reacción es igual a K, la constante, por NO2CL elevado a la 1. ¿Coincide? Sí coincide. Verdadero. ¿Sí? Luego dice, la especie intermediaria es el NO. No hay intermediario. Falso. Es una reacción de segundo orden. Es de primer orden. Falso. ¿Ya? Entonces, la clave tiene que ser verdadero, falso, falso. ¿Sí? Profesor, ¿cómo determinamos cuál es intermediario? Ah, ya. El intermediario tiene que aparecer. Oh, un ratito. Algo le está pasando a mi máquina. ¿Ya? El intermediario tú lo vas a buscar acá. Si este de acá fuera intermediario, en esta etapa aparecería NO. ¿Listo? Como producto. Y en esta otra etapa aparecería NO como reactante. Entonces, mira, esta es una ecuación, al igual que en matemática, no te vayas a bloquear, ¿ya? Entonces, si tú encuentras un 5 en la derecha y un 5 en la izquierda, ¿qué haces? Lo Lo anulas. quito, lo Así anulo. es.
el intermediario es ese, ¿ya? Una especie, una fórmula que se puede quitar, ¿ya? Ya está bien, pues. ¿Sí? Ya. Ya. Ahí está, un poquito más lentita la explicación. ¿No? Ya. Continúo. Ejercicio 3. En el equilibrio químico, es un estado en el cual las concentraciones y las propiedades físicas, tales como la presión y temperatura, permanecen constantes con el paso del tiempo. Con respecto a las siguientes reacciones químicas en equilibrio, seleccione la alternativa correcta. Tengo acá dos sistemas. Sistema A, un sistema B. Me fijo acá, dice sólido, ya lo voy trabajando. Gas va entrando, sólido va saliendo, gas. Sin embargo, lo que tengo que hacer acá es balancear, ¿no? P4, miren acá dice P4 y acá dice P sub 2. Acá debe ir el número 2, ¿no? Y entonces son 6 hidrógenos, ¿no? Acá no hay hidrógeno, digo 6 azufres. Acá debe ser 6. Y entonces acá también debe ser 6. ¿Ya? Voy a la derecha. Un carbono, un carbono. Un oxígeno, ya, acá sí está balanceado. ¿Listo? Ambos corresponden a equilibrios heterogéneos. Falso, ¿cierto? Porque el primero sí es heterogéneo y el segundo es homogéneo. La expresión de Kc para A es: los sólidos no van. ¿Listo? Por lo tanto, esto es falso. La expresión Kp para B es presión del CO. Esto es verdadero. Ah, no, está al revés, ¿no? Tampoco es cierto, porque acá están primero los reactantes y luego los productos. Para la reacción A se cumple que Kp es igual a Kc RT a la menos 1. No es menos 1, porque sería 6 menos 6, 0. 6 delante de H2S y 6 delante de H2. Y dice acá en el equilibrio, si tú reemplazas estos valores, el resultado es 4. La última, la respuesta. Acá está un poquito más legible, por decir así. Ahí está lo que acabo de colocar. ¿A qué hora es el descanso? ¿A las 2 o a las 2? A las 2. Ah, ya me queda minuto y medio entonces, ¿ya? ¿Listo? Avanzo. El antimonio tiene diversos usos. Se emplea en la fabricación de aleaciones, piezas de embriague, frenos de vehículo, etc. ¿Listo? Me dan la fórmula: 2 antimonios, 3. ¿Listo? Listo. Y la ecuación está balanceada. Dice, al respecto indique la acción que aumentaría la producción de antimonio. Me acuerdo de que esto es sólido y esto de acá es sólido. Si esta es una reacción de tipo endotérmico, que aumentaría la producción, que lleve hacia la derecha, disminución no es, tendría que ser aumento. Adición de monóxido de carbono tampoco, porque este es producto. Adición de un catalizador tampoco, porque ya está en equilibrio. Y finalmente, disminución de la presión. A ver,
Acá hay sólido y sólido. Si aumento la presión, el sistema se va a la izquierda. Si disminuyo, el sistema se va hacia la derecha. ¿Ya? ¿Sí? ¿Listo? Ya. Nos quedamos acá. Nos encontramos en 5 minutos, ¿no? Está bien, profesor. Gracias.